Quiero saludar a nuestra mexicana rifada el día de hoy, Laura Casillas. Laura es directora, fundadora del Festival Internacional de Narración Oral, Palabras al Viento, con sede en Celaya, Guanajuato. Pero además, mi mexicana rifada, tienes 2 maestrías, doctorante en pedagogía, 25 años dedicada a la narración. Has presentado a México, lo has representado y has presentado a nivel internacional. Traes tus reconocimientos que son bellísimos. Es la primera mexicana, y ahí la dejo, en recibir el premio El Gran Encantador en el Festival Internacional Entre Cuentos y Flores en Medellín, Colombia. Sí, así es. En 18 años soy la primera mexicana que lo logra. Hay africanos, hay franceses, españoles, 2 cubanos. Y es de hecho, qué belleza, es una escultura de un artista. Qué belleza. Y en 18 años soy la única mexicana que lo ha recibido. Y es un premio muy especial porque es un premio que vota el público, o sea, es el festival. Fíjate, ven a los narradores, vota el público, votan los narradores a quién concederlo cada año. Y bueno, parece ser que representé muy bien a mi país en esa actividad. Y bueno, también soy la única que tiene el Caribe Mercurio, que es un premio que es mensajero entre los dioses y los hombres. Y bueno, tengo algo otros que también solo yo tengo acá en Paraguay, en Cuba, en varios lugares, porque he tenido esta suerte, este oficio, que decidí con plena conciencia que yo quería dedicarme a contar cuentos. Mis amigos, cuando decidí dejar todos los trabajos, me decían que estaba un poco loca, que a mi edad, que cómo dejaba lo seguro. Y yo pedí un año sabático a mi marido y llevo 25 años sabáticos. Porque... Pero qué tal la sonrisa que le sale. Imagínate. Ay, qué divina, Laura. Porque no es fácil. Cuando empecé a contar cuentos, la gente decía, ¿y eso qué? Ahora los narradores de México y de otras partes del mundo hemos hecho que el oficio de contar cuentos se considere un oficio artístico. Oye, pero además reconocida a nivel internacional. Sí. ¿Cuál es el cuento más corto que te sabes? El cuento más corto que me sé, pues el más corto que hay en el mundo, que se llama Y cuando despertó, el dinosaurio estaba ahí, de Augusto Monterroso. Pero es tan curioso que de este cuento se ha desprendido un libro completo. O sea, tú puedes encontrar, y a veces el secreto está en el nombre. Por ejemplo, se desprendió de ese, y se llama El Caníbal. Y dice, cuando se despertó, estaba en él. O sea que se lo comió. Y ese se desprende. Hicieron en un evento, les dieron la consigna, este es el cuento del dinosaurio, y construyan. Y hay otro muy interesante que se desprende y dice más o menos así. Estaba una mujer que se creía intelectual, con sus collares, con toda su elegancia, y la sentaron a un lado de un escritor sarcástico. Y como el escritor estaba aburrido, volteó y le preguntó a la señora, oiga, ¿usted ya leyó el cuento del dinosaurio de Augusto Monterroso? Y la mujer, dándosela de intelectual, dijo, claro, llevo semanas leyéndolo. El más corto. El más corto llevaba semanas. Ah, qué señora. Y es maravilloso todo este proceso que se dio alrededor de este cuento tan corto. ¿Qué es lo más bello que te han dicho de México? Aman la comida, la voz, el mariachi, y las historias. Las historias, aunque, fíjate, es muy curioso, en algunos países las historias de miedo para niños asustan a los adultos, aunque lo piden. La Llorona es algo que... ¿Nos puedes contar La Llorona? En una ocasión en Estados Unidos, estando en un colegio, los niños mexicanos, los migrantes, porque fui al programa de migrantes, empezaron, cuando oyeron que iba de México, La Llorona, no, pero así. No, Laura. Y yo volteé a ver a la directora, o sea, y me decía que no, y los niños decían, La Llorona, porque casi eran puros niños migrantes. Y ya volteé y le digo a ella, deme permiso de contar una Llorona light. Entonces ahí salió La Llorona light, suavecita para no asustar tanto. Pero es maravilloso
esta parte de cómo nuestros niños juegan con ese tocar el miedo. Desde preescolar te piden historias de miedo. Entonces, bueno, obviamente escoge uno historias que son más juegos que historias de miedo. Y esa sonrisa, esa cara de los niños, esa voz. Yo doy talleres para niños y les digo que es como recuperar la voz de los niños. Porque ¿de qué sirve que sepas hablar si no sabes decir lo que sientes? Entonces, la narración te permite eso. Y ahí estamos trabajando desde hace muchos años. En Guanajuato se han hecho cosas muy interesantes. ¿Dónde te podemos ver, Laura, para despedir? Bueno, en YouTube hay varios videos que la gente ha así grabado. buscamos Laura Casillas. Sí, Laura Casillas López, y van a encontrar varios. O sea, Palabras al Viento. Festival Palabras al Viento en Facebook. Ahí está nuestra página. En este momento, 10 años de festival, 4 continentes. El mundo está en Celaya, porque tenemos representantes de África, de Asia, de Europa y de América Latina. Y es un festival independiente. Se sostiene ya en el 70% y se sostiene de las moneditas que los niños depositan para pagar las funciones. Entonces, hemos hecho una labor muy difícil. Nosotros vendemos una función y decimos, hoy comieron los narradores. Y así vivimos con el Jesús en la boca, pero estamos celebrando 10 años. Muchas felicidades, Laura Casillas. Muchas felicidades por la labor que haces. Gracias por estar aquí. Bueno,